Que un equipo es mucho más fuerte que uno. Ah, amigo. ¿Y por allí? La unión hace la fuerza. ¿Qué más? ¿Qué más observaron de todo esto? Que estaban dispuestos a ayudar. Fueron llamados. Fueron llamados. No vinieron por sí mismos. Muy bien, hay que ser observadores. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Los universitarios que tienen más... Fueron obedientes. Sí, pero cosas prácticas, cosas concretas, que vieron en la acción, en la dinámica que se produjo. Ah, todos hicieron el esfuerzo en una dirección, claro, porque si no, muy bien. ¿Qué más? Y a la misma vez, juntos, en la misma dirección y a la misma vez. ¡Wow! Ya me puedo sentar, me puedo ir a casa. ¿Qué más? Venga, aquí la intérprete rompehielos. Te dejo pensar. ¿Algo más? Fijaos qué interesante, que hay un llamado a ser y a hacer. Hacer con SR y a hacer con H. Hemos sido llamados a ser y a hacer. La pregunta es, ¿estamos respondiendo al llamado? ¿Somos conscientes de que hay un llamado que solamente podremos cumplirlo si lo hacemos juntos, unánimes, alineados con la visión y hacia la misma dirección? Quiero hablaros hoy de la masa crítica. ¿Qué es la masa crítica? Esto que observasteis es una escenografía de este principio, que es una palabra que no siempre oímos, pero que Jesús aplicó muy bien y que vamos a empezar a aplicar o a ser conscientes de que estamos aprendiendo a aplicarla. Porque hay una idea clave aquí, es en la 2. La masa crítica es el punto en el que un proceso deja de depender del esfuerzo constante de unos pocos. Es el proceso donde se deja de depender del esfuerzo constante de unos pocos y comienza a sostenerse y multiplicarse por sí mismo a través de muchos. Este material lo tendré, bueno, está en la hoja, en el documento que tenéis. Esto que hemos visto es lo que Jesús desarrolló con sus discípulos y es la estrategia que él tuvo en mente para establecer el reino de Dios en la tierra y para que se desarrollara el reino de Dios en la tierra y para que la misión a la que hemos sido llamados tuviera buen fruto y llegara a su máxima expresión. ¿Por qué tenemos que hablar hoy de la masa crítica? Dios viene obrando entre nosotros hace tiempo y nos está preparando para hacer esta iglesia, como orábamos, gloriosa. Es decir, no es una iglesia de luces, de renombre, de posición. Es una iglesia gloriosa porque es una iglesia que lo manifiesta a Él, porque es una iglesia que lo da a conocer a Él, porque es una iglesia que vive como Él es. Y estamos trabajando en todo esto y el Señor nos viene alineando y direccionando en este camino, porque quiere cumplir entre nosotros Isaías 54. Está bien. Ahora déjame decirte, hay hambre entre nosotros, se percibe. Estamos comenzando a despertar a relaciones vivas, significativas. Se está empezando a tener un mayor compromiso y es real, aunque algunos faltan hoy, pero estamos en este proceso. Pero tenemos un llamado, queridos y queridas, tenemos un llamado
a avanzar decididamente, a no quedarnos estancados y a ir a por lo que el Señor ha dicho para nosotros. No empezamos de cero, sino que seguimos alineándonos con mayor fidelidad a la visión que Jesús nos entregó. No es que ahora cambiamos de chip y nos enfocamos para otro. No. Seguimos alineándonos con mayor fidelidad a la visión completa que el Señor nos entregó. Ser una comunidad que vive en intimidad. Esto lo tienes en el material. Ser una comunidad que vive en intimidad con Él. Crece como familia en amor, santidad y unidad. Madura con integridad para ser esta novia que le representa. Y en el poder del Espíritu Santo multiplica discípulos fieles que extienden el reino desde nuestro entorno hacia las naciones. Estoy leyendo un párrafo extractado de un documento que hemos trabajado el año pasado, Herederos de una visión divina para Casa Betania. La pregunta clave aquí es, ¿cómo pasamos de lo que somos hoy a lo que Dios quiere multiplicar a través nuestro? ¿Cómo pasamos de lo que somos hoy a lo que Dios quiere multiplicar nuestro? Lo primero que tenemos que reconocer, en primer lugar, es que fuimos llamados y enviados. Aquí, para mover la historia, hubo gente que tuvo que ser llamada. Y déjame decirte, tú por ahí no estás muy claro con esto, pero ya fuimos llamados y ya fuimos enviados por el Señor. Alguien, por favor, que lea Mateo 28, 18 al 20. Lo conocemos de memoria, lo hemos trabajado, pero alguien que lo lea en voz alta, por favor. Mateo 28, 18 al 20. Sí, la Biblia, eso también está. Se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. La misión a la que hemos sido llamados es su misión, que empieza con Él y termina con Él. Jesús tiene toda la autoridad para convocarnos y desde esta propia autoridad que le ha sido delegada nos ha enviado y nos sigue enviando a cumplir con su mandato. Y el mandato que vemos en el texto no es sumar, no es suma. Es multiplicar discípulos. Es ir, salir, mientras vas yendo, mientras vas viviendo, mientras vas desarrollando tu vida. Es decir, el llamado es a vivir con intencionalidad. Reconociendo mi llamado y quién me manda y ser intencional, que mientras voy tengo un cumplimiento que hacer, tengo un mandato que hacer. Hacer discípulos. Y hacer discípulos es mucho más que enseñar algo, es formar vidas, es acompañar vidas, es permitir que otros vean a Jesús en mí y ayudarles a que vivan lo mismo que yo vivo en Cristo. Es todo este proceso de que no solamente Cristo se reproduzca en mí, sino que yo pueda acompañar a otros para que Cristo se reproduzca en ellos. De paso, los que han estado en el altar, en el Arco de Triunfo. Hay aquí, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron? Muy bien. Si el Señor te ha dado contactos, tienes un llamado para cumplir. Que no quede solamente en un momento de ese día. Muy bien. ¿Qué más dice el texto? Bautizad. Es decir,
no solamente es el acto del bautismo que conocemos como parte del proceso de confesión de fe, sino es este acompañar y afirmar en la identidad de hijos y de discípulos a las personas para que puedan experimentar y testificar de su fe públicamente. Y por supuesto tiene que ver también con el enseñar a obedecer. No es enseñar teoría o teología solamente, es enseñar a obedecer. Es el proceso de discipulado, es algo práctico, algo que tiene que ver con llevar a la práctica lo que sabemos lo que el maestro ha dicho, los valores y los principios del reino. Así que la masa crítica comienza cuando dejamos de pensar en actividades y decididamente, intencionalmente, empezamos a formar vidas que viven, obedecen y reproducen la persona de Cristo en otros. ¿Puedes entender la diferencia en este llamado a cómo el Señor nos quiere enfocar a mirar hacia afuera? Es decir, no solamente que ya somos discípulos, que nos hacemos discípulos entre nosotros, sino que hay un llamado a levantar la vista y decir que tenemos que ir hacia ellos, a los que no hemos alcanzado. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, de estudio, de cole, de universidad, la familia, los que están en la escalera. Nosotros tenemos un reto con nuestros vecinos que se conocen de añares y no nos vemos casi nada y estamos tratando de ser intencionales, de romper el hielo y generar esto porque queremos mostrarles al Señor, a los que te ven cada día que le vas a comprar el pan o vas al súper o al cajero. A todos estos. Pero el cambio comienza cuando hay un cambio de manera de pensar. De que la relación es lo prioritario. Que las actividades van secundarias. Que lo prioritario es empezar a formar vidas de los que están alrededor mío. Vidas que reproduzcan a Cristo. Que obedezcan. Que manifiesten a Él. ¿Por qué? El por qué. El por qué lo podemos ver en el diseño que Jesús dio en el Evangelio y en las cartas apostólicas. Y vamos a leer 3 textos. Por favor, alguien que lea Marcos 3, del 13 al 14, que también está en el material, pero quiero hacer un resumen muy rápido. Marcos 3, 13 al 14. Alguien que lo lea, por favor. Llamó a los que Él quiso. Es decir, a los que, bueno, lo tengo que traducir esto, a los que el Padre le reveló que tenía para llamar. ¿Sabes? Tú has sido llamado por el Señor. Él te vio digno de formar parte de su plan. Tú, créetelo. Por eso estás aquí. Y lo llamó, ¿para qué? Hay 2 propósitos aquí. En primer lugar, para ir a Él, para conocerlo a Él, para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Pero no solamente para conocerlo, y esto me encanta, es para que estuviesen con Él. Es decir, para hacer comunidad, para hacer relación, para establecer un vínculo diario. ¿Y para qué más? Para que estemos con Él y para ser enviados. Jesús llama personalmente, forma intencionalmente, pero también invita a estar con Él con propósito. No es solamente para que nos sentamos los mejores del mundo y vivamos felices y contentos. Él nos invita a estar con Él para poder ser reenviados y retroalimentados en Él y mostrarlo a Él y darlo a conocer a Él a otros. El orden es clave. Relación, y para eso necesitamos estar con Él. Formación, y para eso necesitamos permitirle a Él que por su palabra y el Espíritu nos transforme. Y misión, es ser enviados, y esto tiene que ver con disponibilidad. Y decir, te voy a hacer caso, te voy a obedecer, voy a ponerme en marcha.
Sin este orden, ¿sabes lo que le pasa a la iglesia sin este orden? Hay mucha actividad, pero poca vida. 2 Timoteo 2:2, alguien que lo lea, por favor. Un tema que lo hemos trabajado y lo hemos hablado muchas veces y es muy claro e importante en este proceso. Pablo establece claro el proceso de transmisión de vida. Es de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles y de los hombres fieles a otros que puedan reproducirse. El reino crece cuando transmitimos intencionalmente la vida que nos ha sido dada en Jesús. Que esto es compartir el evangelio, pero no solamente compartirlo como 4 leyes que te tiro porque si no te vas al infierno, sino es compartirlo desde lo que es para mí la verdad del evangelio y cómo esta verdad ahora me moldea, me transforma, me direcciona y me hace un ciudadano del reino para ser, entre muchas cosas, un embajador y para ser, entre muchas cosas, un reconciliador de Dios con los demás. Hechos 1:8, que alguien lo lea, por favor. Ok, sin esto no avanzamos. Y es lo que se vio también en la silla, es decir, hubo un momento que hubo que utilizar poder, fuerza. Y este es el dinamis que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Él nos da el poder para ser testigos, pero Él nos da poder para impulsarnos a la misión. Sin el Espíritu hay esfuerzo humano. Con el Espíritu hay multiplicación de vida en otros. Hay mucha diferencia de hacer la misión a mis fuerzas o hacerlas en el poder del Espíritu Santo. El resumen. Marcos 3 nos habla de formar un núcleo de comunidad en relación con Él. Segunda Timoteo 2 nos habla de establecer un proceso intencional que nos lleva a la multiplicación. Y Hechos 1 nos habla de imposible dejar de contar con el Espíritu Santo, que es el quien nos da el poder para expandirnos y cumplir la misión. ¿Y sabes qué? Tengo que decirte que Dios está buscando personas que reciban, que vivan y que reproduzcan la vida que Él da en otros. En otros. Bien, avanzamos. ¿El qué? ¿Qué es la masa crítica? Es el punto donde la manifestación de la vida de Dios en su iglesia, en sus discípulos, se sostiene, se reproduce y se multiplica prácticamente naturalmente. Solo podríamos decir. Porque no estamos hablando de sumar gente, de tener cantidad de personas. Estamos hablando de discípulos con calidad, que entienden el llamado, que ven la realidad, que se enfocan y se alinean en la misma dirección y hacen fuerza juntos para trasladar la silla. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo. Alineándonos con su corazón para unirnos como su iglesia y avanzar en este llamado juntos. Hay una definición que está en el material y que te invito a que está aquí en la pantalla también. Una masa crítica es el núcleo de discípulos que viviendo en obediencia a la palabra, en relaciones transformadas. Por eso hemos hecho el Sermón del Monte.
y en dependencia del Espíritu Santo se reproducen naturalmente en otros discípulos. Vuelve a leer después en casa el material, vuelve a leer esta frase y órala y reflexiónala, porque tiene el tela. Bien, hay una evidencia bíblica del proceso. No estamos aquí hablando de cosas que se nos ocurren. No es que ahora viene Esteban con esta idea. No. Estamos reflexionando en la realidad de la iglesia neotestamentaria. Estamos descubriendo valores y principios que llevaron a esta iglesia a ser vital, a ser viva, a ser testificante en el poder del Espíritu Santo, a transformar y trastocar el mundo que ellos conocían. Hay evidencias bíblicas de este proceso. Por eso vamos a leerle, está en el material, tres etapas de la iglesia neotestamentaria, muy rápidamente, porque lo tenéis para leerlo después. Hechos 2, 42 al 47. Mejor lo voy a pasar así para que, si no quiero que perdamos tiempo con esto, porque está escrito y se puede repasar después. Hechos 2, 42 y 47 nos habla de la iglesia en Jerusalén, nos habla del inicio, es decir, de este momento en donde los discípulos se ven en comunidad y aprenden a vivir los principios de la comunidad. Perseveran en enseñanza, en comunión, en oración, en vida compartida, y entonces Dios actúa y envía en ese ambiente, en esa cultura, envía a los que han de ser salvos. La transmisión interna de la vida entre nosotros, cuando vivimos el Evangelio en la comunidad reflejada en estos principios que hay en Hechos 2, 42 al 47, producen en la práctica una vida comunitaria que se hace ver, que es visible, que otros pueden reconocer. Y cuando esto ocurre, Dios interviene y envía ahí gente, porque este es el ambiente, este es el diseño, esta es la comunidad que pensé, esta es la comunidad trinitaria que nosotros vivimos y que ahora se está reproduciendo en la tierra con mis hijos, porque son mi cuerpo, porque son mi familia, y es ahí donde yo envío para que se siga reproduciéndose la vida. ¿Qué más? Hechos 11, del 19 al 26, este es un gran tema y no puedo hablar por el contexto y todo, pero hay conversiones reales, hay enseñanza continua y de repente se empieza a ver que hay una identidad visible que trasciende los muros de la iglesia y que los demás empiezan a identificarlos y aunque no conocen sus nombres, saben cómo se llaman: cristianos. La primera vez que se les nombra a los cristianos en el mundo fue en Antioquía, porque ellos eran pequeños Cristos. Está en el material, Hechos 11 del 19 al 26. La masa crítica nace cuando la vida refleja a Cristo, la vida comunitaria refleja a Cristo y sus valores de una forma evidente a los de afuera. Y este es el desafío, este es el llamado. Y por último, de este punto, Hechos 13, del 1 al 13, Antioquía nos habla de la madurez. Es decir, la segunda parte de Antioquía. Vimos en Jerusalén nos habla del inicio de la vida comunitaria. En Antioquía, en los capítulos 11, del 19 al 26, nos habla del proceso de formación de esta cultura y de esta comunidad. Y en los versículos del capítulo 13 de Hechos, del 1 al 3, nos hablan de la madurez de esta comunidad que vivían en la presencia del Señor, que tenían sensibilidad para oír y hacer lo que el Espíritu Santo les indicaba. Esta iglesia centrada en Dios, sensible al Espíritu y que sabe que lo mejor que puede hacer es enviar a los suyos, a los mejores, a la misión. Y no se guarda a nadie, no se queda con nadie, no apropia para sí a los discípulos que el Señor les da para que se desarrollen. La madurez de una iglesia se mide por la capacidad de envío de discípulos a cumplir con su misión, no por el retener a los mejores para uso interno. Te lo dejo ahí para que lo pienses. Así que, ¿cuál es el proceso completo que nos habla el Nuevo Testamento acerca de este desarrollo de la masa crítica? En Jerusalén vemos vidas transformadas, en Antioquía vimos vidas formadas y en la segunda parte de Antioquía vemos una comunidad enviadora que bajo la guía del Espíritu Santo
cumple con el llamado de desarrollar discípulos en las naciones. Entonces, para aterrizar esto, vamos a hablar rápidamente del cómo. Como está en el material, el cómo, después lo vamos a trabajar ahora en grupos, así que el cómo. El camino de Jesús fue muy práctico. Y simplemente está aquí, te lo voy a enumerar. En el material está desarrollado y os invito a que después lo leáis con tranquilidad en casa. El primer cómo de Jesús es estar. Ya lo vimos, Marcos 3:14. Relación continua, vida compartida. El segundo cómo de Jesús es obedecer. La transformación ocurre cuando se vive lo que se oye. El tercer cómo de Jesús es activar. Él activa a los que están con Él y a los que le obedecen. Él los activa en el proceso. No espera que sean perfectos. No espera que tú cumplas con todo. Espera que tú seas sensible y obediente a lo que Él te está pidiendo hoy. Y en ese proceso de obediencia de hoy, Él ya empieza a activarte en la misión para que desde donde estás ya puedas ser efectivo. Espero que lo entiendas. El cómo también en el camino de Jesús tiene que ver con filtrar. Él no esconde la verdad y llama a los suyos a un llamado radical. Y muchos, dice Juan 6:66, cuando empezaron a escucharle dijeron, ¡hey! Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿vosotros también queréis iros? La verdad confronta y revela quién verdaderamente está dispuesto a permanecer en el llamado de ser un discípulo incondicional del Señor. Y por último, empoderar. Hechos 1:8. El Espíritu no solamente capacita, como dijimos antes, sino que hace este ekbalo, que ya escuchamos muchas veces, este empuje hacia afuera, este envío hacia afuera para ser reproductivos y multiplicarnos en otros. Así que, así se forma la masa crítica. Discípulos que viven, obedecen, se activan, permanecen y son empoderados para ser efectivos en hacer el cumplimiento de la misión de hacer discípulos. Sé que voy muy rápido, pero tranquilos, porque como está el material, la idea es que lo pueda leer y masticar, porque ahora también lo vamos a aterrizar en un trabajo práctico, así que tened un poquito de paciencia. La conclusión es, permanentemente tenemos que decidir, cuando Él nos llama, permanentemente tenemos que decidir y Él nos sigue llamando cada vez a diferentes etapas en nuestro proceso de discipulado y Él otra vez vuelve a llamarnos para alinearnos y enfocarnos hacia lo que toca en esta etapa como iglesia. Y ser parte de la masa crítica de este grupo que decide mover la extensión del reino de Dios hacia afuera para que muchos más le conozcan, significa priorizar a Jesús, vivir en obediencia, estar dispuesto a abrir mi vida a otros y pagar el precio de estar con otros. Otros que no le conocen, no otros de la casa también, pero otros que no le conocen. Discipularles intencionalmente y estar disponible para recibir el llamado y ser enviado a avanzar. La iglesia no se multiplica cuando más gente viene al culto del domingo. Lo siento. Sino cuando los discípulos se reproducen en otros discípulos. ¿Alguien puede decir amén? Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Termino. Casa Betania no está llamada a sumar gente a los cultos y a las actividades, sino está llamada a ser una comunidad de discípulos que, llenos del Espíritu Santo, se convierten en una masa crítica que transforma y multiplica vidas en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta donde el Señor nos quiera enviar. La pregunta final y directa es,
¿serás un miembro de esta masa crítica? ¿Serás uno de ellos? ¿Estás siendo uno de ellos? No te apures. Ahora sí, hay una consigna que es en los cartelitos. Esto es voluntario. Abajo de los carteles hay unas hojas que son un diagnóstico que vamos a hacer ahora. Personal, esto es personal, individual y anónimo. Personal, individual y anónimo. Porque la idea es que tú reflexiones sobre lo que estamos hablando y respondas con sinceridad delante del Señor. Esto nadie lo va a ver. Nadie. Tú y Dios. Dios y tú. ¿Seremos parte de esta masa crítica? ¿Estamos preparados para ser parte de esta masa crítica? La hoja te da las consignas. Entonces, con tranquilidad vamos a poner un poquito de música de fondo. Tenemos unos minutos para hacerlo. Está en el escrito están las consignas. Lo único que os digo que al final hay una hoja. Al final hay una hojita a propósito que ya os explicaré qué haremos con eso. Pero tú solamente ahora lee la primera y la segunda hoja y responde con sinceridad. La 1 y la 2. Es entre tú y Dios y tú. Él nos está llamando a ser y a reproducir lo que somos en Él. Y necesitamos afinar. Necesitamos afinar. Al trabajo. Tenemos unos 10 minutos, no más, ¿eh? Es muy fácil, es un multiple choice, así que respondes con sinceridad y hay una pregunta para bajar a la realidad.